Navidades trágicas. Agatha Christie. Stephen se levantó el cuello de su abrigo mientras avanzaba apresuradamente por el andén. Una tenue niebla llenaba la estación. Enormes locomotoras resoplaban lanzando al aire nubes de vapor. Todo estaba sucio y humoso. Stephen pensó con repugnancia. ¿Qué país más asqueroso? ¿Qué ciudad más sucia? Habíase desvanecido su primera impresión ante las tiendas de Londres, ante sus restaurantes, sus bien vestidas y atractivas mujeres. Ahora lo veía todo con una reluciente agua marina engarzada en un aro de plomo. Si ahora estuviera en África del Sur. Le invadió una súbita y intensa añoranza. Sol, cielos azules, jardines de flores azules, blancas, amarillas, creciendo por todos lados. En cambio aquí, barro, suciedad y masas inacabables de gente en continuo movimiento y lucha. Atareadas hormigas moviéndose afanosas alrededor de su hormiguero. Por un momento pensó, ojalá no hubiese venido. Luego recordó sus propósitos y sus labios se cerraron en una fina línea. No, tenía que seguir adelante. Durante años había proyectado aquello. Siempre pensó hacer lo que iba a realizar ahora. Sí, tenía forzosamente que seguir adelante. A aquella súbita indecisión, aquel preguntarse para qué. ¿Vale realmente la pena? ¿Por qué escarbar en el pasado? ¿Por qué no dejarlo correr? Todo era solamente debilidad. No era ya un hombre para desechar sus propósitos por el capricho de un momento. Tenía 40 años. Se sentía seguro de sí mismo. Llegaría hasta el fin. Realizaría aquello que le hizo venir expresamente a Inglaterra. Subió al tren y avanzó por el pasillo en busca de un asiento. Había rechazado la ayuda de un mozo y llevaba él mismo su maleta de piel. Fue recorriendo vagón tras vagón. El tren estaba lleno. Faltaba solo 3 días para Navidad. Stephen Farr contemplaba, disgustado, los rebosantes vagones. Gente por doquier. Y todo el mundo con un aspecto igual, horriblemente igual. Los que no tenían cara de cordero tenían cara de conejo, pensó. Algunos ronroneaban y resoplaban. Otros, sobre todo hombres de mediana edad, gruñían como cerdos. Hasta en las muchachas delgadas, con rostros ovalados, labios rojos, había una depresiva uniformidad. Con súbita añoranza recordó el amplio Belek, tostado por el sol, vacío de gente. Y de pronto contuvo el aliento. Acababa de entrar en otro vagón. Aquella muchacha era distinta. Cabello negro, marfileña palidez, ojos con profundidad y las tinieblas de la noche en ellos, los tristes y orgullosos ojos del sur. El que aquella mujercita estuviera sentada en aquel tren, entre aquella gente opaca e impersonal, obedecía a algún inexplicable error. No podía ser que viajara en dirección a las Miklas. Su puesto estaba en un balcón, jugueteando con una rosa o un clavel. Y a su alrededor el ambiente debía estar cargado de polvo, de calor y de olor a sangre y arena. Tenía que estar en algún sitio espléndido, no hundido en aquel vagón de tercera clase. Era un hombre observador, y por ello no dejó de notar el mal estado del negro abrigo de la joven, lo barato de sus guantes y los sencillos zapatos, y la chillona nota de un bolso rojo llama. Y, sin embargo, en aquella muchacha había esplendor, finura, exotismo. ¿Qué diablos hacía en aquella tierra de nieblas, frías, industriosas y presurosas hormigas? Tengo que enterarme de quién es y de lo que hace aquí, pensó. Tengo que enterarme. Capítulo 2. Pilar estaba sentada junto a la ventanilla pensando qué extraño huelen los ingleses. La diferencia de olores fue lo que más le sorprendió de Inglaterra. No se notaba olor a polvo ni a flores.
En aquel vagón los olores eran fríos, olor a azufre y sulfuro, propio del tren. El olor a jabón y otra cosa desagradable provenía del cuello de pieles de una mujer que se sentaba cerca de ella. Sonó un silbato y una voz estentórea gritó algo. El tren se puso en movimiento, saliendo lentamente de la estación. Se había puesto en marcha. Pilar estaba en camino. El corazón le latió algo más deprisa. ¿Saldría todo bien? ¿Podría realizar lo que había decidido hacer? Seguramente. Lo tenía todo muy bien proyectado. Pilar curvó hacia arriba sus rojos labios que, de pronto, reflejaban una fría crueldad. Miró hacia alrededor con la curiosidad de un niño. Había 7 personas en su mismo compartimiento. Qué extraño eran los ingleses. Todos parecían ricos, prósperos, en sus ropas, sus zapatos. Indudablemente, Inglaterra era una nación rica. Pero en cambio, allí nadie parecía contento. De pie en el pasillo se veía a un hombre bastante atractivo. A Pilar le pareció muy atractivo. Le atraía su rostro bronceado, su nariz aguileña y sus amplios hombros. Más rápida de comprensión que cualquier muchacha inglesa, Pilar se había dado cuenta de que aquel hombre la admiraba. No la había mirado fijamente, pero sabía muy bien las veces que él le había dirigido la vista y cómo la había mirado. Anotó este hecho sin gran interés ni emoción. Venía de un país donde los hombres miraban a las mujeres como la cosa más natural del mundo y no tratan de disimularlo. Se preguntó si era un inglés y decidió que no. Está demasiado lleno de vida para ser un inglés, se dijo. Y sin embargo, es rubio. Puede que sea estadounidense. Un empleado del tren pasó por el pasillo anunciando: «El almuerzo está servido. Los que tengan sus puestos reservados que se sirvan pasar al coche del restaurante». Los 7 ocupantes del compartimiento de Pilar tenían boletos para el primer turno. Se levantaron a la vez y el compartimiento quedó, de súbito, vacío y apacible. Pilar se apresuró a cerrar del todo la ventanilla, que una dama de aspecto belicoso había abierto un par de centímetros. Luego se recostó cómodamente en su asiento y dejó vagar la mirada por el paisaje, compuesto por los suburbios del norte de Londres. Al oír que se cerraba la puerta del compartimiento, no volvió la cabeza. Era el hombre del pasillo, y Pilar sabía perfectamente que entraba para hablar con ella. «¿Quiere que le abra la ventanilla?», preguntó Stephen Farr. «Al contrario, he sido yo quien la he cerrado». Durante la pausa que siguió, Stephen pensó: una voz cálida, llena de luz, una cálida como una noche de verano. Y Pilar pensó: me gusta su voz, es llena y fuerte, es atractivo, sí, muy atractivo. Stephen dijo: «El tren va muy lleno». «Oh, sí, la gente huye de Londres. Debe ser porque allí todo es negro». A Pilar no se la había educado con la convicción de que es un crimen hablar con desconocidos. Sabía cuidar de sí misma tan bien o mejor que cualquier otra muchacha, y no tenía ningún rígido tabú. Si Stephen se hubiera educado en Inglaterra, se habría sentido confusa al hablar con una joven a quien no había sido presentado. Pero Stephen era un hombre sencillo y creía que no era pecado hablar con aquellos que le resultaban simpáticos. Sonrió sin ningún orgullo y dijo: «Londres es un lugar terrible, ¿no?» «Oh, sí, no me gusta nada. Ni a mí». «Usted no es inglés, ¿verdad?», preguntó Pilar. «Soy súbdito británico, pero vengo de África del Sur. Eso lo explica todo». «¿Y usted viene del extranjero?» «Sí, de España». «¿De España? ¿Es usted española?» «Medio española nada más. Mi madre era inglesa, y por eso hablo tan bien el inglés». «¿Y qué hay de la guerra?» «Es horrible. Se ha destrozado mucho y ha muerto un sinfín de gente». «¿Ha estado cerca de alguna batalla?» «No,
pero al marchar hacia la frontera fuimos bombardeados por un avión. Mataron al chofer del auto en que yo iba. Stephen lo observó atentamente. ¿Se asustó mucho? Pilar levantó hacia él los ojos. Todos tenemos que morir, ¿no es eso? Por lo tanto, da igual que baje silbando del cielo como que llegue de la tierra. Se vive algún tiempo, pero después hay que morir forzosamente. Siempre ha ocurrido así en este mundo. Stephen Farr se echó a reír. Usted no debe de perdonar a sus enemigos, ¿verdad, señorita? No tengo enemigos, pero si los tuviera, ¿qué haría usted? Pues si tuviera un enemigo, replicó serenamente Pilar, si alguien me odiara y yo lo odiase, pues le mataría. La respuesta fue pronunciada con tal dureza que Stephen Farr quedó desconcertado. Es usted una muchacha muy sanguinaria, señorita. ¿Qué es lo que le haría usted a un enemigo? Preguntó a su vez Pilar. No sé, en realidad no lo sé. Tiene usted que saberlo. Stephen contuvo la risa y en voz muy baja contestó. Sí, en realidad sí lo sé. Luego, cambiando apresuradamente de tema, inquirió. ¿Cómo es que ha venido usted a Inglaterra? He venido a quedarme con mis parientes ingleses. Ya comprendo, replicó Stephen, echándose hacia atrás y preguntándose cuál sería la impresión de los parientes de la joven cuando la vieran llegar para Navidad. ¿Es bonito África del Sur?, inquirió Pilar. Stephen se puso a hablarle de su país. La joven la escuchaba con la atención de una chiquilla a la que le narran un cuento bonito. El regreso de los ocupantes del compartimiento puso fin a la conversación. Stephen se puso en pie y despidiéndose con una amplia sonrisa, encaminándose hacia el pasillo. Al llegar a la puerta tuvo que detenerse un momento para dejar paso a una anciana. Su mirada se posó entonces en el equipaje de Pilar. Se leyó con interés el nombre de Pilar Extravados, pero al fijarse en la dirección, sus ojos se desorbitaron incrédulamente. Gorston Hall, Longdale, Arlesfield. Se volvió a medias, mirando a la muchacha con una nueva expresión. Desconcierto, resentimiento, sospecha. Salió al pasillo y permaneció allí fumando un cigarrillo con el ceño fruncido. Capítulo 5. En el enorme salón azul y oro de Gorston Hall, Alfred Lee y Lydia, su esposa, estaban haciendo proyectos para Navidad. Alfred era de estatura más bien baja, casi cuadrado, de mediana edad, rostro amable y ojos castaño claro. Al hablar levantaba poco la voz y procuraba modular con la mayor claridad. Tenía la cabeza hundida entre los hombros y daba una curiosa impresión de inercia. Lydia, su esposa, era una mujer muy energética. Estaba asombrosamente delgada y se movía con centelleante agilidad. Su rostro carecía de belleza, pero tenía distensión. Su voz era encantadora. Alfred decía: «Papá insiste en ello. No puede hacerse otra cosa». Lydia dominó un ademán de impaciencia. «¿Es que siempre has de hacer lo que él quiere? Es muy viejo, ya lo sé. Quiere que todo se haga como a él le gusta. Es natural, puesto que siempre ha sido así», replicó con sequedad Lydia. «Pero un día u otro tendrás que imponerte, Alfred». «¿Qué quieres decir, Lydia?». La miró tan evidentemente inquieto y sobresaltado que, por un momento, Lydia se mordió los labios y pareció dudar de si debía seguir hablando. Alfred Lee repitió: «¿Qué quieres decir, Lydia?». La mujer se encogió de hombros y, eligiendo cuidadosamente las palabras, dijo: «Tu padre se siente muy inclinado a la tiranía. Es viejo, y será cada vez más, y por lo tanto más tiránico. ¿Cómo acabaremos? Por ahora gobierna según le place nuestras vidas.
No podemos forjar ningún plan a nuestro plazo. No podemos forjar ningún plan a nuestro gusto. Si lo hacemos, se enferma. Piensa que es muy bueno con nosotros. ¿Bueno con nosotros? Sí, muy bueno, recuérdalo, declaró con cierta dureza Alfred. ¿Quieres decir monetariamente? Sí, sus necesidades son muy reducidas y sencillas. Sin embargo, nunca nos ha regateado ni un céntimo. Puede gastar lo que quiera en trajes y en esta casa. Y todas las facturas son pagadas sin protesta alguna. Sin ir más lejos, la semana pasada nos regaló un auto nuevo. Reconozco que en lo que hace referencia al dinero, tu padre es muy generoso, declaró Lidia. Pero en cambio quiere que seamos como esclavos suyos sin ninguna réplica. ¿Esclavos? Sí, esa es la palabra, porque tú eres su esclavo, Alfred. Si hemos decidido salir y a tu padre se le ocurre de pronto desear que no nos marchemos, anulas la salida y te quedas en casa sin la menor protesta. No tenemos vida propia. Alfred Lee replicó, muy disgustado. Quisiera que no hables así, Lidia. Te muestras muy ingrata. Mi padre ha hecho siempre mucho por nosotros. Lidia tuvo que morderse los labios para no retener la respuesta que estaba a punto de soltar, encogiéndose de nuevo de hombros. Sabes muy bien que mi padre siente una gran simpatía por ti, Lidia. Pues yo no puedo decir lo mismo respecto a él, replicó claramente la mujer. Me duele oírte hablar así. Es de lamentar escuchar esas palabras en tus labios. Es posible, pero a veces una tiene la necesidad de decir la verdad. Si papá sospechara. Tu padre sabe muy bien que yo no le quiero. Creo que eso le divierte. Realmente, Lidia, creo que estás equivocada. Muchas veces me ha hablado de lo bien que te portas con él. Es natural. Siempre he procurado ser cortés. Y lo seguiré siendo. Ahora solo se trata de que sepas cuál es mi manera de pensar y sentir con respecto a tu padre. Me es antipático. Le considero un tirano. Te trata como a un muñeco y luego se ríe de tu cariño hacia él. Ya deberías haberte impuesto hace años. Está bien, Lidia, no hables más. La mujer suspiró. Lo siento. Puede que me equivoque. Hablemos de los invitados de Navidad. ¿Crees que tu hermano David querrá venir? ¿Por qué no? Lidia movió dubitativamente la cabeza. David es un chico muy raro. Hace años que no ha entrado en esta casa. Quería mucho a su madre y no le gusta venir a esta casa. David siempre atacó los nervios de papá con su música y sus sueños. A veces puede que papá fuera un poco duro con él. De todas formas, creo que a David y a Hilda no se negarán a venir. ¿Será Navidad? Paz y buena voluntad, declaró Lidia, curvando irónicamente los labios. Ya veremos. George y Madeleine vendrán. Puede que lleguen mañana. Me temo que Magdalene se aburra mucho. Alfred declaró con cierto disgusto. Nunca he podido comprender por qué mi hermano George se casó con una mujer 20 años más joven que él. Claro que siempre fue un loco. Pues en su carrera ha tenido mucho éxito, declaró Lidia. Sus electores le aprecian. Creo que Magdalene le ayuda mucho en su carrera política. No me es nada simpática, murmuró Alfred. Es muy guapa, pero nunca me he fijado mucho de las apariencias. Es como una de esas perras que parecen de cera. Y por dentro son malas, ¿no? Sonrió Lidia. Resulta cómico que hables así, Alfred. ¿Por qué? Porque generalmente eres un hombre muy bueno. No dices nada malo de nadie. A veces hasta siento rabia de que no seas desconfiado. El mundo es malo. Siempre he creído que el mundo es tal como uno lo hace, sonrió Alfred. No, el mal no está solo en nuestro pensamiento. El mal existe, y tú pareces no darte cuenta de su realidad. Yo sí, siempre lo he notado en esta casa. Lidia se mordió los labios y se alejó. ¡Lidia!
la llamó su marido. Pero ella levantó una mano y sus ojos señalaron algo que estaba detrás de Alfred. Este se volvió, descubriendo a un hombre moreno, de rostro bondadoso, que estaba de pie junto a la puerta, deferentemente inclinado. —¿Qué pasa, Horbury? —preguntó Lidia. —Mr. Lee, madame —replicó en voz baja Horbury—, me ha encargado que le avise a usted de que habrá 2 invitados más para Navidad. Desea que usted haga preparar sus habitaciones. —¿2 individuos más? —replicó Lidia. —Sí, señora, otro caballero y una joven. —¿Una joven? —preguntó extrañado Alfred. —Sí, señor, eso fue lo que dijo Mr. Lee. —Subiré a verle —empezó Lidia. Horbury hizo el ligerísimo movimiento, pero fue suficiente para detener a Lidia. —Perdone, señora, pero Mr. Lee está durmiendo la siesta. Encargó que no se le moleste. —Perfectamente —dijo Alfred—. No lo despertaremos. Muchas gracias, señor. Y Horbury se retiró. —¡Cómo odio a ese hombre! —exclamó Lidia. Va de un lado a otro en esta casa como un gato. Uno nunca le oye llegar o marcharse. A mí tampoco me es simpático, pero sabe bien su oficio. No es fácil conseguir un buen ayuda de cámara. Y lo más importante es que a papá le gusta. Sí, es verdad. Eso es lo más importante, Alfred. Y, a propósito, ¿qué joven es esa? No lo sé. No recuerdo ninguna. Los esposos se miraron. Luego Lidia dijo, con una leve contracción de su expresiva boca: ¿Sabes lo que estoy pensando, Alfred? ¿Qué? Creo que últimamente tu padre se ha estado aburriendo. Me imagino se está preparando una divertida fiesta para Navidad, presentando a 2 desconocidos al círculo de la familia. No conozco los detalles, pero me parece que tu padre prepara algo para divertirse. Ojalá encuentre algún placer en hacerlo, declaró gravemente Alfred. Comprendo lo que debe sufrir el pobre, con una pierna inmovilizada, después de la vida tan agitada que ha llevado. Sí, muy agitada, replicó Lidia, dando una oscura significación a sus palabras. Alfred debió entenderla, pues enrojeció intensamente. No comprendo cómo ha podido tener un hijo como tú, exclamó Lidia. Sois los 2 pueblos opuestos, y él te domina, y tú le adoras. Me parece que vas demasiado lejos, Lidia, dijo Alfred, algo vejado. Me parece muy natural que un hijo quiera a su padre. Lo extraño sería que no lo quisiera. En ese caso, la mayoría de los miembros de esta familia son extraordinarios. Lidia sonrió. Oh, no discutamos. Perdóname. Ya sé que he herido tus sentimientos. Créeme, Alfred, no pensaba decir eso. Te admiro por tu enorme fidelidad. La lealtad es una virtud muy rara en estos tiempos, y puede que estés celosa. Si las mujeres sienten celos de sus suegras, ¿por qué no han de sentirlo de sus suegros? Te domina la lengua, Lidia. No tienes ningún motivo para estar celosa. Lidia le dio un beso en la oreja. Ya lo sé, Alfred. Además, no creo que hubiese sentido celos de tu madre. Me gustaría haberla conocido. Fue una pobre criatura, dijo. Su mujer le miró extrañada. ¿Es esa la manera más natural de mencionarla? ¿Una pobre criatura? Muy interesante. Con la mirada vaga, Alfred siguió. Mientras estaba enferma, a veces recuerdo que lloraba. Movió la cabeza. No tenía espíritu. Qué raro. Pero cuando Alfred se volvió para inquirir el significado de esas palabras, Lidia movió la cabeza y, cambiando de conversación, dijo: Puesto que no tenemos derecho a saber quiénes son esos inesperados huéspedes, iré a terminar con mi jardín. Hace mucho frío, el viento es helado. Sí, ya me abrigaré. Lidia salió del cuarto. Al quedarse solo,
Alfred Lee permaneció un momento inmóvil, frunciendo el ceño. Luego se dirigió a la gran ventana del final de la estancia. Fuera, una terraza rodeaba casi toda la casa. Al cabo de unos minutos vio salir por ella a Lidia con un cesto plano. Llevaba un grueso abrigo. Dejó el cesto en el suelo y se puso a trabajar en un sumidero de piedra, cuyos bordes sobresalían ligeramente del suelo. Su marido lo observó durante algún tiempo. Por fin abandonó la habitación. Se puso un abrigo y salió a la terraza por una puerta lateral. Mientras avanzaba por allí, pasó junto a otros sumideros convertidos en minúsculos jardines, producto de todo ello de los ágiles dedos de Lidia. Uno figuraba una escena de desierto con amarillenta arena, un pequeño macizo de palmeras de hojalata pintada, y una procesión de camellos con 2 o 3 figuras árabes. Algunas chozas de barro, estilo primitivo, habían sido hechas de plastilina. Había también un jardín italiano, con terraza y muchas flores de cera. Otro de los jardines era un paisaje ártico, con trozos de grueso cristal verde, que hacían las veces de iceberg, y un grupo de pingüinos. A continuación venía un jardín japonés, con unos arbolillos floridos, un espejo que servía de agua, sobre el cual veíanse extendidos unos puentes de plastilina. Por fin llegó al sumidero donde estaba trabajando su esposa Lidia. Había extendido una hoja de papel azul que cubría con un vidrio. Alrededor se amontonaban las rocas. En aquel momento, Lidia estaba sacando piedrecillas de una bolsa y colocándolas de forma que pareciese la arena de una playa. Entre las piedras había pequeños cactus. Eso es, decía Lidia, así me lo imagino. ¿Cuál es tu última obra de arte?, preguntó Alfred. Lidia se sobresaltó, pues no la había oído llegar. ¿Esto? Es el mal muerto, ¿te gusta? Un poco árido, ¿no? Tendría que haber algo más de vegetación. Su mujer movió negativamente la cabeza. Esa es la idea que me ha forjado del mar muerto. Está muerto. ¿Lo comprendes? No es bonito como los otros. No pretendo que sea bonito. Se oyeron pasos en la terraza. Un viejo criado de cabellos blancos, ligeramente inclinado hacia adelante, avanzaba hacia ellos. La esposa de Mr. George Lee está al teléfono, señora. Pregunta que si hay algún inconveniente que ella y Mr. George lleguen mañana a las 5:20. Ninguno. Dígale que pueden venir a esa hora. Muy bien, señora. El criado se alejó. Lidia le vio alejarse. La expresión de su rostro se había suavizado. El bueno de Tressilian. ¿Qué ayuda es para nosotros? No sé lo que haríamos sin él. Alfred se mostró de acuerdo. Pertenece a la vieja escuela. Hace casi 40 años que está con nosotros. Nos profesa verdadera y desinteresada devoción. Sí, es como los fieles mayordomos de las novelas. Hasta creo que se dejaría matar con tal de poder proteger a la familia. Sí, creo que sí, murmuró Alfred. Lidia terminó de arreglar el jardín. Ya está todo preparado, dijo. ¿Preparado? Alfred no pareció comprender. Para Navidad, tonto, para esa sentimental Navidad familiar que vamos a disfrutar.